decir que estábamos hablando de jóvenes que, si bien es cierto, tenían una adscripción identitaria, MS o 18, ya se vislumbraba, digamos, como actividades cada vez más violentas, dinámicas delictivas un poco más complejas. Una transformación fundamental es la que se da precisamente ya en el año 2003 en adelante, del 2003 podríamos decir al 2009, producido o favorecido en buena medida por las políticas de mano dura que impulsa inicialmente Francisco Flores y luego que las asume Antonio Osaka como parte de su campaña de cara a las elecciones de 2004. Es precisamente esta propuesta de mano dura y esta persecución indiscriminada de cualquier joven que se presumiera o se supiera que era pandillero, el entorno que favorece esta transformación. Entonces pasan de ser una forma de malestar social a una particular forma de violencia organizada. Es precisamente en este periodo, y yo tuve el privilegio de documentarlo también en un estudio que se hizo con pandilleros activos y calmados en cárceles, esos cambios, el salto cualitativo a estructuras, digamos, criminales más organizadas. ¿Qué fue lo que encontramos en este estudio del año 2006? Pues en primer lugar que estaban avanzando hacia un proceso de profesionalización, digamos, de las pandillas, que se traducía en cambios en sus rasgos identitarios, en el sistema de normas y valores, en los códigos de comunicación y conducta. Tenían también, ya no eran, digamos, los jóvenes que se agarraban a pedradas en los barrios o en las zonas céntricas de la capital, sino que estábamos hablando de pandillas con mayores accesos y mayor acceso a medios y recursos para delinquir, entre ellos armas de fuego, incluyendo armas de grueso calibre. Se movían ya en vehículos, ¿verdad? Y estaban, digamos, evolucionando a otras actividades delictivas. También se produce una transformación en la estructura organizacional y un aumento del ejercicio de violencia simbólica e instrumental, precisamente como forma de control social también en las comunidades. Se convierten entonces en ese periodo, 2003-2006 sobre todo, en redes de economía criminal, o sea, pasan de ser de jóvenes que se digamos, adscribían a una pandilla con una motivación identitaria a ser grupos con una motivación de fines de lucro, en este caso fundamentalmente redes de economía criminal. Entonces cambian a nivel de identidad precisamente por la mano dura, porque también se penalizó la pertenencia a pandilla y los policías capturaban por doquiera cualquiera que fuera, apareciera o viviera en una zona de pandillas. Entonces cambian sus rasgos identitarios, muchos dejaron de tatuarse en esa época o lo hacían en lugares menos visibles. Se dan cambios en la imagen y estética, o sea, usted veía un pandillero ahí en esa época y era como cualquiera de nosotros en términos de su apariencia física, de su ropa, etcétera, ¿no? Esto para pasar desapercibido precisamente frente a la persecución de la policía. Dejaron de andar en grupo y de rifarse el barrio, en la calle. Ya no estaban focalizados en un solo territorio, sino que se dio mucha migración con la persecución de las políticas antipandillas. Los pandilleros se movieron de un municipio a otro y con ello se extendió su presencia en municipios donde históricamente no había habido grupos de pandillas operando. También en ese momento se facilita la comunicación entre líderes de pandillas rivales. Mucha de esta comunicación fue facilitada precisamente en la cárcel, frente a aquellas capturas masivas. Los
albergaban, los colocaban en cárceles según su adscripción, afiliación pandilleril, cárceles para la MS, cárceles para la 18, es decir, el Estado al final les otorga un espacio propio en función de su identidad y ahí en condiciones de abandono total ellos se organizan, se conocen, se reconocen, incluso líderes de pandillas o en este caso de clicas que nunca se habían conocido, que nunca se habían comunicado, se reencuentran en la cárcel y eso favorece su proceso de estructuración como redes. Ya en ese momento también es importante decir que a partir de que el Estado los construye en el imaginario colectivo ese enemigo público, ese enemigo común del Estado a través de su estrategia mediática, sobre todo la que implementa Francisco Flores y Tony Saca. Ellos se reconocen como enemigos del Estado y eso incluso favorece la comunicación entre pandillas rivales. Entonces tenemos un proceso de transformación en su estructura organizacional. En los 90 estábamos hablando de estructuras más horizontales, pero es precisamente a partir de la mano dura y en el contexto de esa coyuntura de persecución policial que se estructuran liderazgos, se consolidan liderazgos dinámicos y mejor preparados, se organizan como una estructura organizativa jerárquica en donde hay roles y funciones asignados. Se da también un cambio en sus códigos de conducta, en sus códigos de honor, incluso cambios en los rituales de ingreso. Ya no era la tradicional paliza de los 18 o 13 segundos, sino rituales de ingreso que implicaban, por ejemplo, enviar a un joven que iba a ingresar a matar a alguien, ¿no? Entonces, vamos viendo cambios importantes en términos de esa normativa interna, la necesidad también de ejercer mayor control sobre sus miembros, precisamente por la persecución que estaban sufriendo, mayores riesgos de infiltración. Se da un mayor acceso, ya decía, a mayores medios y recursos. Identificamos, por ejemplo, en el 2006, mayor uso de armas de fabricación industrial, muchas de ellas legalizadas, de grueso calibre y de uso privativo del ejército y de la policía. Estas eran las armas que ya en el 2004 se empezaron a encontrar en las pandillas. La gran pregunta era quién facilitaba esas armas. Disponibilidad de vehículos, de medios tecnológicos para operar y comunicarse, manejo de elevados montos de dinero como producto de las extorsiones. Y ojo, en relación a esto, es precisamente en la cárcel, en el contexto de la mano dura, en el contexto de esta persecución que el Estado inicia hacia las pandillas, de forma masiva, que emerge la extorsión como una actividad de recaudación corporativa de la pandilla. Hasta antes de la mano dura, la extorsión no había figurado como un delito de mayor afectación en la sociedad salvadoreña, pero es precisamente en la cárcel que se organizan para generar recursos, no solo para sus familias, sino también es una manera de generación de ingresos corporativos, le llamo yo, para la pandilla y que sirve para pagar abogados. El dinero de la extorsión también sirve para a las viudas, a los huérfanos, para proveerles de insumos de limpieza a muchos internos, dado que el Estado no se los da, etcétera. Entonces se organizan de manera corporativa. Tenemos asociado a esta transformación, pese a la mano dura, una mayor participación en hechos delictivos de gravedad y la incursión de las pandillas en nuevos tipos de delitos cada vez más graves: homicidios, distribución de drogas, extorsiones, secuestros, ejecuciones intrapandillas. Por primera vez ya es en la época de la mano dura en que empieza a advertirse las ejecuciones entre pandillas, entre pandilleros de una misma pandilla, como resultado de las purgas internas que se estaban generando. Vemos entonces una mayor organización y coordinación de delitos desde los centros penales. Es todo esto precisamente en el contexto de la mano dura, ¿no?
A su vez, bueno, se incrementa la crueldad y la barbarie. Emerge en ese momento, ya a partir de 2004-2005, vemos una emergencia de prácticas de desmembramiento, de decapitaciones, el surgimiento de cementerios clandestinos, desapariciones forzadas, que eran hechos que nos recordaban precisamente las prácticas de los escuadrones de la muerte, de los cuerpos de seguridad del periodo del conflicto armado. Estas prácticas, ¿verdad?, son asumidas por las pandillas a partir de mediados de la década anterior y se instalan como una forma de generar terror en las comunidades. Los hechos de violencia, y esto es importante, ya no solo se dirigen hacia la pandilla rival como en los 90, inicios de los 90, sino hacia otros ciudadanos. Entonces estamos frente a una violencia más generalizada, más ubicua, y obviamente digamos que tiene mayor afectación hacia los ciudadanos. Es en este periodo en donde se incrementa exponencialmente la tasa de homicidios, ¿verdad? A partir de 2006, ya hacia el tercer año de la administración de Tony Saca, hay una crisis de seguridad que termina socavando también la posibilidad de que Arena continuara en el poder, precisamente porque había mucho descontento frente a la crisis de seguridad. Entonces vemos que hay cambios, hay transformaciones asociados precisamente a ese entorno institucional de las manos duras que terminó empujándolos a una mayor evolución y transmutación como forma de adaptarse y sobrevivir a las nuevas condiciones, en este caso, de persecución del Estado. Finalmente quisiera referirme a una cuarta transformación, al menos es la última que yo he documentado, pero sin duda este proceso continúa evolucionando y que básicamente la que se da sobre todo desde mi perspectiva a partir de 2012, ya durante la administración Funes, durante la llamada tregua entre pandillas, que en realidad fue una negociación entre el gobierno de Funes y las dos principales pandillas. En este proceso se da ese tránsito de grupos armados ilegales a actores políticos o grupos de presión con base social, que es un poco los rasgos que hemos venido advirtiendo en los últimos años. Entonces, en el contexto de la tregua, pasan de ser de lo que podríamos llamar grupos delincuenciales organizados a rasgos de grupos beligerantes. Y bueno, algunas de las características que adoptan es, en primer lugar, bueno, la cárcel se convierte en la base de operaciones y una base para la planificación de la actividad delictiva. Pero también el tiempo de la tregua fue un espacio para fortalecerse internamente. Lo que vimos es, aunque bajaron los homicidios, aumentaron las desapariciones forzadas y también irrumpieron de manera frecuente el hallazgo de cementerios clandestinos con restos de personas que aparentemente habían sido asesinadas por las pandillas. Hay un aumento de un mayor control territorial y poblacional, y a partir de esta negociación con el gobierno, las pandillas descubren la oportunidad para posicionarse como actores políticos que pueden negociar y desafiar al gobierno utilizando el tema de la violencia, que es su mayor activo. Descubren entonces la capacidad extorsiva que tenían frente a los gobiernos mediante el uso de los homicidios, ¿verdad? Recordemos que en este contexto lo que se documentó fue que el gobierno negoció prerrogativas, beneficios, incluyendo beneficios penitenciarios, pero también dinero, sobre todo a los liderazgos, a cambio de una supuesta reducción de homicidios. Entonces, en este contexto, bueno, se constata por parte de las pandillas el poder que tenían utilizar el uso instrumental de la violencia para obtener beneficios de parte de los gobiernos. Se incrementa la emergencia de otros patrones de la violencia
Quiero citar concretamente el desplazamiento forzado, ¿verdad? Expropiaciones, amenazas a la comunidad. Es precisamente en este periodo, a partir de este periodo, es que surge este fenómeno del desplazamiento forzado por violencia sobre